alguna vez te has preguntado por qué no has podido cambiar, si alguna vez te has preguntado por qué sigues lidiando con sentimientos, emociones abrumadoras, depresión, ansiedad, si alguna vez inclusive has dicho, ¿qué hay malo de mí? ¿Por qué en mí no funciona? Todos esos consejos, todas esas ideas, todos esos libros que has leído sobre autoayuda, superación mental, cómo cambiar tu mente, sobre psicología. Te invito a que te quedes en este podcast que se llama Expansión Mental, porque aquí vamos a explorar cerebro, mente, cuerpo, neurociencia, psicología, conciencia, y te voy a ayudar a descubrir nueva información que te va a permitir justo lograr eso que quieres cambiar, lograr, mejorar, transformar. Yo soy Oscar Rivas, soy psicólogo clínico y en los últimos años me he especializado en el tratamiento del trauma psicológico, lo que me ha permitido integrar conocimiento de diferentes áreas y lo que me ha permitido ayudar a las personas a tener un entendimiento mucho más profundo, ¿no? En realidad, el otro día venía platicando yo con una persona, un conocido que me acaban de presentar, y él me decía lo siguiente: fíjate que en los últimos meses yo he tenido mucha depresión y mucha ansiedad, ¿no? Me decía algo que escucho muy a menudo, ¿no? Yo no creo en la psicología, yo no creo en los psicólogos, es más, él me decía, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Y esa persona me llevó justamente a darme cuenta que hay muchas en esa situación, ¿no? Hoy en día creo que uno de los problemas más graves que tenemos no solo en nuestro país, en el mundo, es una crisis de salud mental grave y complicada, en donde las personas cuando tienen estos ataques de ansiedad, que son espantosos, estas depresiones terribles con las que a veces están luchando, cuando muchas veces lo que les presento a Denver. Denver es uno de mis compañeros que va a estar aquí en el podcast, que por cierto él es un terapeuta emocional. Más adelante les platicaré un poquito de él. Les decía yo, cuando una persona se enfrenta a una situación de depresión, ¿no? El panorama actualmente sobre cómo ayudarlo es muy difícil. No es tan esperanzador como quisiéramos, ¿no? Y quiero comenzar este episodio simple y sencillamente analizando el por qué, ¿no? ¿Por qué ir al psicólogo muchas veces no necesariamente implica en que el psicólogo me va a decir algo que va a cambiar mi manera de pensar, y que al cambiar mi manera de pensar, entonces esto que estoy sintiendo, esta depresión, esta emoción, ¿no?, se va a ir? Esta idea, y vamos a analizar de dónde viene y por qué. Ir al psicólogo a veces representa analizarse, conocerse, tener una perspectiva diferente de la vida. Y aunque todas estas maneras de pensar han surgido con una muy buena intención, se han quedado cortas en resolver, ¿no? Esta persona que me preguntaba sobre ¿tú qué piensas sobre tengo esta depresión, tengo estos ataques de ansiedad, tengo insomnio, no puedo dormir? He ido a un doctor y lo que me han dicho es que tengo que tomar estos medicamentos. ¿Esto realmente funciona? La inquietud de este podcast simple y sencillamente tiene que ver con ayudar a que tengamos un conocimiento que creo que tiene que evolucionar, que creo que tiene que crecer, ¿no? Muchas de las cosas que tú has oído sobre la psicología, muchas de las cosas de las que tú crees de lo que puede hacer tu mente, quiero decirte que no necesariamente está completo, que aunque tiene una muy buena intención y fundamentación de por qué hoy, por ejemplo, muchos creemos y hoy vivimos en una especie de exaltación de la mente. Es decir, la psicología es la exaltación de la mente. ¿Cuántas veces tú no has escuchado este tipo de frases como el poder está en la mente, ¿no? La mente es muy poderosa. Y has escuchado historias que inclusive pudieran validar esto que te estoy diciendo, ¿no? Hace poquito aquí en la Ciudad de México se corrió un maratón.
Y la frase que yo más frecuente escuchaba, que la gente motivaba a las personas que estaban corriendo y que iban ya en el kilómetro 40, en el kilómetro 30, en el kilómetro 20, les decían, todo está en la mente, está en tu mente, ya, a partir del kilómetro 23, 30, todo está en tu mente, es una batalla mental, ¿no? Y creo que es un buen consejo, al menos bien intencionado, pero lo que hoy sabemos de neurociencia, mente, cuerpo, conciencia, va a retar un poquito esta idea. Y quiero que te quedes en este episodio para poder explicarte a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Muchas veces escuchamos esto de cambia tu mente y cambiará tu vida. Y el problema de esta exaltación de la mente, ¿no? Hace mucho escuchaba yo a un doctor que realmente tiene un mensaje muy interesante que decir, ¿no? Él tiene un libro que dice cambia tu mente, cambia tu vida, gente común haciendo cosas extraordinarias, el doctor Joe Dispenza. Él dice cómo el poder de la mente inclusive logró hacer que él se recuperara de una enfermedad muy grave, que inclusive lo tenía casi en la cama, vaya, él ya no podía caminar, ¿no? Y entonces escuchamos estas historias de cómo la mente tiene la capacidad de, podríamos decir, curar. Y esto es parcialmente cierto. Y déjame ponerle esta palabra parcialmente, porque lo que creo que debemos de trascender, y hoy quiero tratar de explicarlo, es qué entendemos por mente, ¿no? Porque entonces, quizás tú o yo cuando escuchaba estas historias, entonces yo decía, bueno, pues quiero cambiar mi manera de pensar, quiero cambiar mi mentalidad, quiero tener una mente exitosa, ¿no? Quiero tener una mente de ganador, quiero tener una mente de alguien resiliente. Y cuando intentaba cambiar mi mente o cambiaba mi mente, resulta que aún seguía teniendo problemas de depresión, de ansiedad, de insomnio probablemente, ¿no? Y entonces eso me llevaba a la conclusión de que probablemente quien esté mal sea yo. Probablemente al que no le funciona esto, ¿no? A todo mundo le funciona el está en tu mente, corre. A todo mundo le funciona el poder de la mente, ¿no? Y a todo mundo le funciona menos a mí, ¿no? Y el problema a veces es cuando tú puedes estar padeciendo o sufriendo una depresión y que una amiga, amigo, a veces, tristemente un profesional de la salud mental, viene y te dice, no, esa depresión solo está en tu mente. Viene y te dice, cambia tu manera, tenemos que cambiar tu mentalidad para que ya no tengas esos ataques de ansiedad. O cosas que te enfrentas tú cotidianamente en tu trabajo, como por ejemplo tener que hablar en público, hacer una presentación, aprender a decir que no, poner límites, salir de una relación de dependencia emocional, que probablemente quizás tú estés adicto a alguna sustancia, alguna bebida, algún comportamiento, y que la gente venga y te diga, el problema está en tu mente, solo cambia tu manera de pensar, ¿no? Hay personas que están batallando por salir de una adicción y lo peor que les pueden decir a estas personas es, está en tu mente, ¿no? Tu mente lo puede cambiar, tu mente es poderosa, tu mente puede sanarte. Y creo que esta exaltación de la mente ha sido un problema para ayudar a las personas a salir de problemas de salud mental, ¿no? Porque si tienes problemas emocionales, de ansiedad, de conductas adictivas, y el que te digan que el problema está en tu mente, te va a dejar indefenso porque vas a decir, pues entonces yo no sé qué hacer, yo ya cambié, ¿no? Mi manera de pensar, ¿no? Es más, muchas de las psicologías, este es otro problema, que tenemos muchas psicologías, ¿no? Tienen esta idea, ¿no? Porque originalmente vamos a ver que la mente quizás es algo que está en tu subconsciente, ¿no? ¿Cuántas veces no te han dicho cosas como te estás autosaboteando?
¿no? ¿Cuántas veces alguien no te ha dado un consejo que te dicen, ¿sabes qué? Es que tú en realidad le tienes miedo al éxito, tú en realidad le tienes fobia al éxito. Por eso es que no logras eso que está sucediendo, o sea, hay algo en tu subconsciente, ¿no? Después viene una idea en donde justamente históricamente la humanidad le ha intentado dar explicación a esto que nosotros decimos la mente, ¿no? Hubo otra teoría que le intentó dar una explicación en donde, pues mira, hay una persona que es la que está aquí hablando, grabando este podcast, y para grabar este podcast, pues yo creo como una especie de máscara, creamos un personaje, o de ahí inclusive viene la palabra personalidad. La palabra personalidad, en realidad significa máscara. He creado esta máscara que es la que sonríe, la que va a tomar determinadas actitudes cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mi jefe, pero atrás de esa máscara hay una sombra, ¿no? Y esta sombra son todas aquellas cosas que no te gustan de ti, que emergen, ¿no? Que cuando vienes y te paras en la cámara dices, esa sombra, van a ser como murmullos que te dicen, qué miedo la gente que va a pensar de ti, ¿no? Quizás algunos de ustedes han tenido la intención de crear un podcast, de crear su videoblog, y justo emerge esa voz que dice, no, pero ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Cómo me voy a ver en la cámara? No me gusta cómo me voy en esa cámara. Y son estos miedos. Y una manera de conceptualizar esa mente decía justo, pues lo que hay que hacer es integrar esa sombra, no tenerle miedo. Era una manera como explicábamos eso, que vuelvo a repetir, está bien, o para su época nos ayudaba a entender qué era este concepto de la mente. La mente entonces era el fruto de lo que pensabas, de todo el funcionamiento de la actividad del cerebro, inclusive, ¿no? Más adelante vinieron ideas en donde la mente no solamente era lo que pensaba, sino la conducta. Entonces, cambiar la mente tenía yo que unir estos dos conceptos, ¿no? Lo que pensaba, lo que estaba cognitivamente en mi cerebro y lo que hacía, ¿no? De ahí viene una teoría muy buena que se llama la teoría cognitivo-conductual y que a la fecha muchos terapeutas, muchos psicólogos vienen desde esta tradición en donde si cambio la cognición, probablemente también cambio la conducta, pero también es como una especie de simbiosis, porque hay conductas que tienen la capacidad de cambiar mi cognición. Bueno, aún así hay personas que con todo este conocimiento sobre qué es la mente, siguen estando como en el limbo. Dicen, yo he ido a terapia, o a veces sucede algo que en psicología le decimos hay una recaída, ¿no? Esta persona un día logró enfrentar este miedo de hablar en público y pensó que ya se había ido para siempre, ¿no? Después tuvimos una exaltación, o la tenemos, la exaltación de la neurociencia. Hoy a los profesionales de la salud mental nos fascina esta palabra y nos fascina más cuando viene acompañada, ¿no? Neuropsicología, neuroterapia, conocimiento, neuroseminario, y pareciera que entonces todo el foco ahora ha estado aquí con mi amiguito, este órgano que es el cerebro. Tradicionalmente hemos creído siempre que la mente está en el cerebro o que el cerebro segrega, lo que nosotros le decimos aloja, o es como el anfitrión de la mente, y que la mente solo es los procesos cognitivos que pasan aquí en el cerebro. Y entonces ahora le hemos intentado dar explicación a todo de manera cerebral. Nos hemos vuelto unos cerebristas o unos neurociencistas, ¿no? Diríamos así. Si estás muy feliz es porque tu cerebro tiene mucha serotonina. Si estás muy motivado es porque tu cerebro tiene mucha dopamina, ¿no? Si estás muy enfocado y puedes tener mucha atención, no estás procrastinando, es porque tu cerebro tiene
mucha acetilcolina. Si estás enamorado, si hay amor en tu vida, es porque tu cerebro tiene mucha oxitocina. Y entonces, pues, ¿no? Nuestra persona se ve reducida única y exclusivamente a lo que pasa en el cerebro. Y si hay algo malo en mí, entonces lo que esta teoría diría es que probablemente hay una deficiencia, ¿no? Esta teoría, por ejemplo, fue la teoría dominante a finales de los años 60, 70, se empezó a configurar mucho en los 50 de que, ¿por qué estás deprimido? Ah, estás deprimido porque no hay mucha serotonina en tu cerebro. Y entonces lo que tenemos que hacer, te vamos a mandar este medicamento, te lo tomas, un antidepresivo, que va a hacer que en tu cerebro simple y sencillamente haya más serotonina, ¿no? Y este abordaje, ¿no?, que es muy simplista, el modelo médico para explicar muchos de estos síntomas, no tiene que ver con la medicina. Yo creo que esto tiene que ver en cómo hemos sido los seres humanos en el aprendizaje. Los seres humanos, cuando queremos aprender qué hay de malo, tendemos a cometer un error. El error es que buscamos una sola causa y efecto, ¿no? Tú velo en toda la humanidad, en todas las áreas, en todos los rubros, ¿no? Si falla mi computadora, debo de encontrar una única razón por la cual falló la computadora. Probablemente es una combinación de diversos factores y de diversas áreas que a veces se van a estudiar en diferentes disciplinas, ¿no? Esta es la razón por la cual hoy, inclusive, en el año 2024, por ahí de los finales de los años los 9, 10, 2010, 11, 12, 13, 17, se empezó ya a hablar en la comunidad psiquiátrica, en la comunidad médica, en la comunidad psicológica, que probablemente esta teoría ahora sabemos que es un mito, de que en el año 2022, ¿no? Hay varias, aquí en la sección de descripción de este video les voy a poner las ligas de esto que estoy diciendo, varios estudios que demuestran que la teoría de que la persona está deprimida por falta de serotonina en el cerebro probablemente no sea correcta, y hoy vamos a catalogarla como mito, ¿no? Al día de hoy, esa es una de las principales acciones en donde si una persona está deprimida, lo primero que podemos decirle es: necesitas este antidepresivo que se le llama un inhibidor de la recaptación de la serotonina, es lo que va a hacer en el cerebro, ¿no? Pero entonces el cerebro no solamente son hormonas, no solamente son neurotransmisores, no solamente son neuromoduladores, también hay redes, ¿no? Hay redes, neurocircuitos. Nos hemos enfocado a estudiar inclusive qué área del cerebro maneja qué función de nuestra cognición, de nuestra mente. Por ejemplo, el cerebro izquierdo maneja las funciones racionales, el cerebro derecho maneja las funciones de la creatividad, ¿no?, de la emotividad, y esas cosas son muy útiles para comprendernos. El problema es que no han sido tan útiles a la hora de por qué esta persona está deprimida, ¿no? Creo que es un error esta exaltación y cegadamente pensar que el problema solo está en el cerebro. Y por último, el tercer problema por el cual creo que hay una grave crisis de salud mental y que no hemos podido ayudar de una manera más eficaz, ¿no?, a personas que tienen depresión, ansiedad, trastornos adictivos o problemas emocionales en general. El tercer problema es que como humanidad hemos tenido una exaltación de la razón, ¿no? Y esto es muy controversial, inclusive cuestionarlo. Yo solamente quiero que lo veamos con curiosidad, ¿no? Casi siempre cuando preguntamos qué es lo que nos hace humano, la respuesta que viene es: somos humanos porque los humanos razonamos, ¿no? De hecho,
si regresamos a la teoría cerebrista, neurociencista, vamos a ver que efectivamente solo el ser humano tiene una corteza, que se le llama la neocorteza, particularmente la corteza prefrontal, solo los humanos la tenemos. Y decimos, eso es lo que nos hace humanos desde una perspectiva solamente biológica. Y puede que sea real. La razón, la habilidad de razonar, de pensar, de analizar, de crear abstractos, ¿no? Y de esos abstractos utilizar un principio, entenderlo, ¿para qué? Para aprender. Y si creemos que el ser humano solo es razón, ¿no? Y que nuestra razón es lo único que nos hace humanos, eso probablemente nos ha catapultado a entendernos solo como una especie de inteligencia, pues no artificial, una inteligencia orgánica, ¿no? Ahora que ha surgido la AI, la inteligencia artificial, que ya ha llegado a las masas, al conocimiento general, ya cualquier persona tiene acceso a una inteligencia artificial. Hay una visión así, de que el ser humano es una especie de una inteligencia artificial en un cuerpo, ¿no? Y que justamente hay un predominio de la razón por encima de las emociones, ¿no? ¿Cuántas veces tú le has dado un consejo o alguien te ha dado un consejo en donde tú le dices, oye, llevo un año deprimido, llevo 6 meses deprimido porque perdí dinero, perdí a mi esposa o mi esposo, perdí el trabajo y no me puedo recuperar? Desde que me pasó eso, decimos, me fui para abajo, ¿no? Y entonces alguien muy bien intencionado, a veces puede ser hasta un profesional de la salud mental, lo primero que te dice es, mira, vamos a razonar eso, vamos a entenderlo. Mira, vamos a crear este cuadro, ¿no? Vamos a hacer un análisis FODA de tu situación, en donde vamos a analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las áreas de oportunidad que tiene lo que estás viviendo, ¿no? Queremos dar razón. Es más, este ha sido uno de los principios de crianza de los adultos a los niños, algo que ha generado un grave problema, que más adelante en este podcast quiero, quizás hagamos un episodio solamente a hablar de ello, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, siente miedo por quedarse solo, porque mamá o papá se van a ir, ya sea a trabajar, o van a ir solo a la tienda, o van a ir solo al supermercado, a la iglesia y regresan. Los adultos siempre les decimos esto a los niños. A ver, hijo, analiza. A ver, niño, piensa, razona. ¿Estás seguro aquí? Solo nos vamos a ir un ratito y voy a regresar. Está tu abuelita, está la nana, está tu hermano mayor, ¿no? Y papá y mamá se desesperan porque el niño parecería que no razona, no entiende razones, no le cae, como decimos los mexicanos, el 20 para entender que no tiene por qué tener miedo o no tiene por qué enojar o hacer un berrinche, ¿no? Y las mamás o papás a veces se frustran y dicen, probablemente hay algo mal con este niño porque no razona, no entiende. Esta exaltación de la razón, ¿no? Hemos hablado de 3, la exaltación de la mente, la exaltación del cerebro y la exaltación de la razón, ¿no? En donde las emociones se ven como un tigre que hay que domesticar, ¿no? Como una serpiente a la cual tenemos que aniquilar, que domar, ¿no? En donde mucha gente se enoja, y escuchen lo que digo, se enoja porque la razón no alcanza como a separar la emoción. Y yo creo que desde ahí ya viene un problema. Y esto lo vamos a ir explicando con razón, con neurociencia, con principios de psicología a lo largo de este podcast, ¿no? Y que justamente todo el mundo emocional, todo el mundo, y esto es un problema que como humanidad hemos tenido, creemos que las emociones se razonan. Creemos que las emociones
inclusive se pueden separar de la razón, ¿no? De lo que nosotros le decimos razón. El problema de esta exaltación de la razón es que implícitamente comete un error muy racional, que es que hay dos elementos diferentes, ¿no? La razón y algo que vamos a empezar a hablar que se llama la conciencia de quién soy, ¿no? Hay cosas que racionalmente puedo hacer. El ejemplo típico de esto es que tú vas en el coche pensando, te acabas de pelear con tu esposa y vas pensando razones. Y a la próxima vez le voy a decir esto y la próxima vez le voy a dar este argumento. ¿Y qué más puedo hacer para que mi esposa o esposo entre en razón? Tú vas pensando en eso y vas manejando, vas usando funciones racionales y cuando menos te lo esperas, tú dices, ah, caray, ¿en qué momento llegué a la oficina? ¿No? Perdiste por completo la conciencia. No fuiste consciente porque ibas muy metido en argumentos racionales y no, es más, tú puedes inclusive ir haciendo un análisis de pensamiento crítico, ahí esta exaltación, ¿no? Ayer platicaba con un maestro y me decía, lo que los adolescentes necesitan es que les enseñemos pensamiento crítico. Yo estoy de acuerdo con él. Aquí el problema es que esta exaltación del pensamiento crítico, de la razón, porque solo así los adolescentes van a poder dominar sus emociones, van a poder dominar, ¿no? En otro lenguaje dirían estos vicios, ¿no? Solamente así van a poder estoicamente, desde otra perspectiva quizás filosófica o de creencias, ¿no? Solamente así van a poder desarrollar virtudes, ¿no? Como la voluntad, como el amor, la caridad. Y esas cosas no es que estén mal. Mi planteamiento es que como les hemos dado una sobreexaltación que nos hace ver que somos una especie de inteligencia orgánica, ¿no? Una AI, que se nos olvida que estamos en un cuerpo, no incluyen elementos básicos que van a permitirnos tener un mejor entendimiento y no tenerle tanto miedo al mundo emocional, ¿no? Si tienes problemas emocionales de salud mental, este predominio lo que te va a decir es que de fondo el problema es que no estás razonando, ¿no? Estás deprimido porque no entiendes. Te da mucha ansiedad porque no razonas. A ver, vamos a utilizar pensamiento crítico para cambiar este ataque de pánico o este miedo a volar. Y ese abordaje no es útil. Y lo vamos a explicar desde la neurociencia, desde la mente, desde la psicología, desde una visión mucho más completa de ti como una persona que tiene una capacidad de ser consciente. Cuando somos conscientes, por lo general, podemos acceder a funciones humanas como la sabiduría. Y la sabiduría y la razón a veces son cosas completamente diferentes. La sabiduría y el pensamiento crítico a veces son cosas completamente diferentes que nos llevan a resultados completamente diferentes, ¿no? Y aunado a todo este problema, a lo largo de la historia ha habido lo que para mí son como tres gigantes con los cuales hemos estado luchando como humanidad, porque no nos han permitido dar una solución puntual y clara cuando una persona tiene un problema de salud mental, una depresión, una ansiedad, ¿no? Es muy común ahora vengan pacientes a buscar a los psicólogos. El otro día llegó una paciente y me dijo, oye, vengo a verte. Le digo, ¿cuál es la razón por la que vienes a verme? Es que tengo gastritis, me dice ella. Y yo me quedé, dije, oye, creo que te equivocaste, yo no soy gastroenterólogo. No, y me dice, no, vine justo porque mi gastroenterólogo ya me hizo todos los estudios posibles, ya me dio toda la medicación posible, ya descartaron que tenga un problema orgánico, y lo que me dijo es lo siguiente: esto es emocional, ¿no?
le dijo, probablemente tú estás malita de tus nervios y lo que tú necesitas es ir a un psicólogo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esto, los profesionales de la salud mental, dependiendo de la formación que tengamos, a veces podemos darle un cierto alivio a ello, o a veces nos vamos a inventar toda una serie de teorías que no tienen muy mala intención. Yo siempre he dicho que el problema de la psicología es que la psicología nunca ha sido una ciencia médica. La psicología ha sido más bien como una especie de filosofía clínica. Creamos filosofías para ver si con la primacía de la mente, la primacía de la razón, la exaltación del cerebro, podemos resolver este problema con la cual la persona viene. Uno de los gigantes que tenemos en el área de la salud mental es la fragmentación. A la fecha tenemos esta fragmentación, ¿no? Los psicólogos no nos hablamos con los psiquiatras, ¿no? Para un médico psiquiatra, un psicólogo es alguien que hace literatura, que hace filosofía, ¿no? No se ve como un profesional de salud y probablemente tengan la razón, ¿no? Pero a veces el psiquiatra no se habla con un neurólogo o con un neurocientífico. Un neurocientífico, un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, los cuatro trabajamos con el mismo órgano, ¿no? Y al mismo tiempo estas cuatro disciplinas están completamente aisladas, como cuatro islas que están estudiando probablemente un mismo fenómeno, la depresión, la ansiedad, la adicción, o el por qué una chica pueda tener una gastritis, que la conclusión que la medicina dice es, esto es emocional. Y entonces estamos en cuatro islas intentando descubrir cómo ayudar a una persona. Y a veces eso es un problema, para mí es como un gigante, yo le digo el gigante de la fragmentación, porque no hemos podido sentarnos a dialogar y a tener una teoría unificadora. ¿Unificadora para qué? Para que un psicólogo, para que un psiquiatra, para que un médico se gane un premio Nobel, no. ¿Unificada para qué? ¿Para desarrollar un nuevo tipo de medicina? Probablemente no. ¿Unificada para qué? ¿Para desarrollar una nueva teoría psicológica? No. Unificada para aliviar el sufrimiento de las personas. Ese para mí es el punto central. Poder aliviar y dar una respuesta al sufrimiento que causa la enfermedad mental, ¿no? Otro gigante que tenemos en nuestra actualidad es que la cultura occidental, le decimos occidental a toda esta cultura que nos viene de Europa, en América, está muy sesgada, ¿no? Está sesgada por esta idea de la primacía de la razón, en donde hoy, por ejemplo, todo tiene que ser científico, cuantificable, medible, que eso es muy bueno, ¿no? El problema es que si algo yo no lo puedo cuantificar y medir, no lo puedo comprobar, ¿no? Hay muchos fenómenos que pasan en el sistema nervioso humano que hoy no tenemos la tecnología ni para cuantificarla ni para medirla, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, nos encanta, ¿no?, esta primacía de la neurociencia, de los cerebristas, ¿no? La realidad es que desconocemos todavía, yo te podría decir que un 80-90% de lo que realmente pasa en el cerebro. Hoy tenemos neuroimagen, ¿no? La neuroimagen, si comparáramos a la neurociencia con la astronomía, por ejemplo, la astronomía en la época de Copérnico, cuando se inventó el telescopio, que se llama el telescopio erguido, en donde Copérnico empezó a observar estrellas, en ese mismo estadio estamos hoy en la neurociencia. Las imágenes de neuroimagen son equiparables al telescopio erguido de Copérnico. Hoy en la astronomía tenemos al telescopio Hubble. Es más, hay este otro telescopio que está viajando, se me olvidó el nombre, que nos está mandando imágenes de alta definición que nos van a llegar 7 u 8 años de diferencia por la distancia. La tecnología que tenemos hoy en la astronomía, lista. No estamos ahí en la neurociencia. Por eso yo cuestiono mucho que
toda la comprensión de lo que pasa en el ser humano, probablemente todavía no tengamos la tecnología para entenderlo ni para medirlo. Por tanto, descartar algo que aún no pueda ser cuantificado y medido porque aún no lo entendemos cómo medir, se me hace una falta de razón, ¿no? Hay una sabiduría humana que se ha transmitido de generación en generación. Piensa en tu familia. En tu familia seguramente hay conocimiento, ¿no?, de algo tan simple como cómo hacer el pavo de Navidad, qué hacer cuando una mamá es mamá por primera vez, ¿no? Este tipo de conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Las culturas orientales, ¿no?, de cualquier filosofía o de cualquier creencia, han sido mucho más, pues voy a decir, racionales, han sido mucho más sabias de preservar ese conocimiento que si lo intento yo pasar por el visor de la ciencia, ¿no?, el conocimiento basado en la evidencia, los estudios científicos, Harvard, Yale, Imperial College London dijo que, ¿no?, probablemente no es que no sean científicos, sino que el mundo occidental aún no ha encontrado la manera adecuada de medirlas. Hay muchas cosas que hoy sabemos que el método científico, que los estudios de doble ciego, hoy se quedan cortos para poder medir, pero eso no significa que haya una sabiduría humana, ¿no? Y para mí ese es un problema, le digo el gigante de del sesgo científico. Per se mismo, algo que no se puede medir está sesgado, ¿no?, porque creo que como no es cuantificable y medible, entonces lo invalido. Y por último, el sesgo de no ver cuál es el problema en realidad en el tema de la salud mental, ¿no?, en los temas emocionales o problemas emocionales, ¿no? Muchas cosas que le ponemos problema emocional en realidad no es un problema, es una falta de entendimiento de cómo funciono yo como persona, ¿no? Y cuando no sé cuál es el problema en realidad, cuál es la raíz, cuál es la causa, ¿no? Otro día me estaban contando de una casa que tuvieron que vender porque pues había problema de moho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de moho? El problema es la humedad, ¿no? Quitaron el problema de la humedad y el moho seguía. Entonces, ¿cuál era el problema? No, el problema, después dijeron, era la madera. Ok, cambiaron la madera y el moho seguía. Entonces ya habían descartado dos problemas. ¿Cuál es la raíz de ese problema? Después dijeron, no, es que a esta casa lo que le falta es impermeabilizante y falta que esté más ventilada. Le construyeron más ventanas, la impermeabilizaron y el problema persistía, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, vamos a normalizar vivir con el moho, ¿no? Vamos a normalizar que vivir con el moho es normal, es parte del ecosistema, somos seres que venimos de una tradición en donde convivíamos con la naturaleza y en la naturaleza hay moho, pues entonces normalicemos vivir con moho. Bueno, el problema de eso sería que el moho transmite ciertas bacterias y probablemente las personas viviendo debajo del moho iban a desarrollar otro tipo de problemas, ¿no? Cuando por fin a alguien se le ocurrió empezar a escarbar, descubrieron que abajo de la casa había un hongo que particularmente con ventilación, con impermeabilizantes, con determinado tipo de madera, persistía, crecía. A lo que me estoy refiriendo con esto es que a veces los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, las adicciones, ¿no?, y muchas maneras y formas que tenemos, los psicólogos nos encanta, tenemos un manual que se llama el Manual Diagnóstico de Enfermedades, el DSM, nos encanta que vengan los pacientes e ir palomeando cuáles síntomas tiene, para poder comparar con cuáles encajan en este manual que tenemos y poderle decir al paciente, tú lo que tienes es este trastorno, este es tu diagnóstico.
Y eso a lo largo de la historia ha funcionado para diagnosticar, pero a veces no ha funcionado o se ha quedado corto, quiero decir, no quiero criticarlo, más bien se ha quedado corto en resolver. Y muchas veces tiene que ver con este gran gigante que es no ver cuál es el problema o la raíz más profunda. Y el error que yo ya les decía que a veces cometemos es pensar que hay una sola causa. Es tu mente, es tu cerebro, ¿no? Es que no estás razonando. Y dejar de ver que puede que haya algo multifactorial, ¿no? No solamente es la casa que tiene ese moho, ese hongo, y no solamente es la ausencia de ventilación, o no solamente es la madera, ¿no? Sino que hay toda una serie de factores que se han causado, pero que hay un problema principal que está en la raíz. Yo puedo intentar crear nuevas filosofías clínicas para adaptarme, yo puedo empezar a crear nuevas maneras de pensar, inclusive puedo crear nuevas terapias o psicologías que van a intentar resolver ese problema. Pero el problema no lo vamos a poder resolver si el problema no está identificado. Y para mí ese ha sido uno de los graves deficiencias que tenemos hoy en el tema de la salud mental. Porque el problema no visibilizado y del cual no hemos hablado lo suficiente y del cual muchas veces la psicología contemporánea, moderna, de nuestra época no lo ha visto, es el trauma psicológico. Fíjense que por allá de los años 50 hubo un biólogo, ¿no? Especialista en el entendimiento filogenético, evolucionista, médico, ¿no? Que se llamaba el doctor Paul MacLean. El doctor Paul MacLean hizo esta observación, que por cierto, esto que les voy a enseñar del doctor Paul MacLean no es completamente cierto ya, pero voy a utilizar esta teoría del doctor Paul MacLean para poder entender un principio que es muy interesante, que nos dejó el legado. El doctor Paul MacLean lo que hizo fue pensar o teorizar que el cerebro tenía 3 capas, ¿no? Y a estas 3 capas del cerebro, el doctor Paul MacLean les denominó el cerebro reptiliano, es decir, algo que es real, ¿no? Si tú analizas o ves el cerebro de un reptil, vas a ver que van a tener estructuras muy similares o parecidas a una área de nuestro cerebro que se llama el tallo cerebral del cerebelo. Entonces el doctor Paul MacLean decía, parecería que el cerebro humano evolucionó por capas. La primera capa sería el cerebro reptiliano, la segunda capa sería el cerebro mamífero y la tercera capa le denominaba el cerebro humano, la neocorteza, ¿no? Si tú estás escuchando este podcast de formato audio, yo te invito a que extiendas tu mano, las palmas de tus manos delante de ti, metas el dedo pulgar hacia tu palma y el dedo pulgar lo cubras con el resto de tus dedos. A esto se le llama el modelo de la mano, ¿no? Entonces, lo que sería tu muñeca representaría este cerebro reptiliano. Tu pulgar, que está cubierto por tus dedos, representaría al cerebro mamífero y tus dedos representaría al cerebro humano, ¿no? Esta teoría del doctor Paul MacLean fue descartada. ¿Por qué? De hecho, ningún neurocientífico serio la sigue. ¿Por qué? Porque él intentaba explicar que el cerebro humano evolucionó por capas, número 1, ¿no? Entonces, no hay manera de comprobar que esto haya sido cierto. Esta es la teoría que se descartó, la evolución por capas del cerebro. Lo otro que el doctor Paul MacLean teorizaba era que el cerebro funcionaba por capas, es decir, que la capa inferior no tenía mucha comunicación o que cuando había comunicación en la capa mamífera, pues no había comunicación en la última capa, que sería la humana. Hoy sabemos que eso no es verdad. En realidad el cerebro funciona y cuando funciona, pues funcionan las 3 capas al mismo tiempo, en un cierto sentido.
Pero lo que vamos a tomar como un principio de esta teoría, que se llamaba la teoría triunitaria, el cerebro triuno, 3 capas del cerebro en un solo, reptiliano, mamífero y neocorteza, algo que sí sigue estando vigente, es que el cerebro funciona de abajo hacia arriba. Es decir, y esto nos lleva a la primera ley. Esta ley que yo le voy a denominar la ley de abajo hacia arriba. Es decir, todos los neurocientíficos importantes hoy, médicos, psiquiatras, psicólogos como los doctores Ledoux, ¿no? Alan Shore, Daniel Siegel, Stephen Porges, el doctor Van der Kolk, sabemos esto, que el cerebro funciona de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Y no solamente funciona de abajo hacia arriba, sino que tiene una neurosecuencia y un orden jerárquico. Es decir, jerarquía, cuando estamos hablando de jerarquía, es que hay alguien que manda a los demás, que están debajo de esa jerarquía. Y lo que nosotros hemos pensado, creído durante muchos años, es que esta neurojerarquía está a la cabeza la razón, el pensamiento. ¿Y qué creen? Que eso no tiene ningún tipo de sentido. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Esto tiene que ver con eso de que cuando yo siento miedo, ¿no? Le comparto a un amigo y amiga, me voy a quedar el fin de semana solo en mi casa, me da miedo. Lo que esa amiga me va a decir es, ay, pero ¿por qué tienes miedo? Analiza, razona, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de sentir. Bueno, yo solamente quiero dirigirme a aquellas personas que probablemente esta idea o esta forma de abordar estas situaciones que todos atravesamos no te ha funcionado. Cambiar tu manera de pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros probablemente en la mañana lo primero que hacemos es vernos en el espejo y decir, piensa positivo? O escribo en post-its mis declaraciones. Yo hoy declaro que va a ser un día libre de miedo, ¿no? O soy de esas personas que probablemente pienso que tengo que atraer energías sin criticar la parte metafísica, trascendente que eso pueda tener para cada persona, pero con esta idea de que compensar o atraer voy a modificar eso que estoy sintiendo. Si a ti no te ha funcionado eso, sigue viendo este podcast porque te voy a dar una explicación que probablemente te haga un poco más de sentido. Bueno, decía yo, y utilizando esta idea, que como vuelvo a repetir, la teoría de la evolución del cerebro del Dr. Paul MacLean y la teoría de que el cerebro solo funciona por capas, eso está completamente descartado, es un mito. Sin embargo, esto sí dejó un principio que inclusive el cerebro madura de abajo hacia arriba. Cuando un bebé que acaba de nacer, es recién nacido, un bebé dentro del vientre materno, es más, la formación del sistema nervioso humano, también mamífero, también reptiliano, comienza con lo que se va a convertir en nuestra espina neural, ¿no? Nuestro tallo neural, ¿no? Comienza de ahí, el bebé se le forma primero eso y después se comienza a formar lo que va a ser el cerebro. ¿Por qué explico eso? Para que entiendas que hay una naturaleza en el sistema nervioso en ir de abajo hacia arriba. El bebé prácticamente solamente es tallo cerebral. Sí tiene las demás estructuras, sí las tiene, pero tiene un funcionamiento de madurez donde solamente le ha madurado la parte más profunda del cerebro, que es el tallo cerebral. El tallo cerebral está encargado de nuestras funciones biológicas, ¿no? Ahorita vas a entender por qué tiene mayor preponderancia. El cerebro humano, desde una perspectiva biológica, su objetivo es única y exclusivamente preservar la vida. Desde una estructura biológica, el cerebro humano, su única función es mantenernos vivos, aprender a partir de las experiencias que le pasan. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. Nada más.
Su objetivo es preservar la vida, mantenernos vivos. Por esta razón, por ejemplo, esta parte del cerebro que se le llama el tallo cerebral, el cerebelo, pero principalmente el tallo cerebral, está encargado de las funciones autonómicas de nuestro cuerpo. Yo no tengo que pensar para respirar. Yo no tengo que pensar para que mi corazón lata. Todos aquí tenemos a una amiga o amigo, que habla y habla y habla y habla y habla y habla y no se calla. Y que hasta como que te marea, ¿no? Y que a veces le decimos, amiga, respira tantito porque llevas una hora hablando. ¿Te imaginas que yo tuviera que pensar que para que mis pulmones respiraran o para que mi corazón latiera? Esa amiga o ese amigo ya estaría muerto, ¿no? ¿Te imaginas que se hubiera muerto? ¿Qué le pasó a mi amiga la Yuyis? ¿Qué le pasó a mi amigo, ¿no? El Poncho, ¿no? Pues se murió, ¿por qué? Porque se le olvidó decirle a su cerebro, perdón, a sus pulmones, a su corazón que latiera. Eso no tiene ningún tipo de sentido. De la misma manera, por más que tú pienses, a ver, si yo te dijera ahorita, vamos a hacer un ejercicio, quiero que pienses y que le digas a tu cuerpo que aumente la temperatura corporal. Desde una función racional, no imaginar, no. Racionalmente yo le voy a decir por ejemplo, a mi corazón que aumente la pulsación cardíaca o que la disminuya. Eso prácticamente sería imposible. Lo voy a poner imposible entre comillas, claro. Por favor, síganme en este orden de ideas. Yo, por más que pueda pensar, razonar, no voy a poder modificar mi funcionamiento biológico. No funciona así el cerebro, ¿no? Por eso esta primera capa o esta primera estructura, que se llama el tallo cerebral, funciona de manera autonómica. No necesita mi conciencia y no necesita que yo piense o que le dé una información que sería de arriba hacia abajo. Por cierto, la ansiedad, lo que nosotros decimos como ansiedad, piensa tú, analiza, ¿cómo sabes tú que te sientes ansiosa? ¿Cómo sabes tú que estás sintiendo ansiedad? Por lo regular, son funciones biológicas, es decir, empiezo a sentir que las palmas me sudan, empiezo a sentir que se me acelera el corazón, empiezo a respirar más rápido o más entrecortado o menos, ¿no? Ahí hay un cambio biológico y es un cambio biológico que por alguna razón, más adelante vamos a explicar por qué, está mi cuerpo biológicamente funcionando de manera acelerada, ¿no? Mi cuerpo ha entrado en un estado de alerta. Algo pasó. Y este estado de alerta, no hay nada racional que lo pueda calmar, pausar o interrumpir. Está funcionando autonómicamente. La ansiedad en realidad no es una emoción. La ansiedad es una reacción biológica definida por el tallo cerebral que algo pasó. Y esto más adelante lo vamos a ir aprendiendo. Bueno, tenemos la siguiente estructura que se llama el sistema límbico. También se le conocía antes como el cerebro mamífero, ¿no? Mamífero, ¿por qué? Porque todos los mamíferos tienen esta estructura muy parecida a los humanos que se le llama sistema límbico. El sistema límbico también se le conoce como nuestro cerebro emocional. Ahí están nuestras emociones. Muchas estructuras que inclusive van a almacenar lo que yo sentí. Pero emociones no solamente al sentimiento, también a lo que sintió mi cuerpo. Hay un tipo de emoción que se llama hay un tipo de memoria que se llama la memoria sensoriomotriz, lo que yo sentí, ¿no? Muchas personas esta memoria se les activa, por ejemplo, cuando hace frío. Hay personas que en cuanto hace frío, ¿no? Su cuerpo siente algo, recuerda algo. Y una vez más, este tipo de memoria, este tipo de reacción
la corteza prefrontal, que sería la última capa del cerebro, no es que no la pueda modificar. La memoria emocional tiene una segunda preponderancia. Si lo que yo estoy diciendo es que el cerebro sigue una neurosecuencia, la neurosecuencia va de abajo hacia arriba. Y para mantener nuestra sobrevivencia, quien tiene mayor preponderancia es todo lo biológico, no la razón, no la función de la corteza. Nuestra mente, en un cierto sentido, tiene una lógica de ir primero de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Pero quien inicia eso va a ser todo lo biológico, puesto que estamos en un cuerpo. No somos ángeles. No somos una inteligencia artificial en una computadora donde solamente le cambio los inputs y los parámetros de lo que tiene que pensar, le doy enter y reacciona. Es un poquito una combinación de las dos. Bueno, el sistema límbico o la memoria mamífera tiene una peculiaridad que también tiene un cierto funcionamiento autónomo, ¿no? Te hago el siguiente ejemplo, ¿no? Te voy a pedir que ahí donde estés escuchando este podcast o viendo este videoblog, extiendas tu mano, ¿no? Extiéndela, haz este ejercicio de imaginación, hazlo conmigo. Extiende tu mano, ¿ya? Ahora, imagina que aquí en la palma de tu mano tienes un limón partido por la mitad. Ve ese limón partido por la mitad, ¿ok? Ahora quiero que exprimas ese limón partido por la mitad usando tu imaginación en tu boca. ¿Qué notas que pasa, no? Para la mayoría de las personas van a salivar, ¿no? Van a salivar. Yo en ningún momento te dije, ve al refrigerador de tu casa, ábrelo, saca un limón, pártelo por la mitad y exprímelo. Nunca te dije eso, ¿no? Ahora, las personas que salivaron, yo pudiera haberles dado esta respuesta, ¿no? Les pude haber dicho, oye, que no eres lógico, que no eres una persona racional. Yo no te dije que salivares, yo te dije que imaginaras. Aun cuando ustedes están viendo este video o escuchándolo, su razón entendió que íbamos a imaginar. Y su razón sabe que ese limón no existe. Su razón sabe que ese limón es imaginario. Y aun cuando su razón sabe eso, no interrumpió a que el cerebro, la memoria emocional del cerebro, vio la imagen del limón y en automático hizo todo un proceso, principalmente le mandó la información al tallo cerebral para que le dijera a mis glándulas salivales, segrega saliva porque ahí viene el limón. Porque yo ya sé lo que se siente la acidez del limón y anticipadamente manda esa señal. ¿Por qué hizo eso el cerebro a pesar de que tú racionalmente ya entendiste que era un ejercicio de imaginación? Bueno, esto en un cierto sentido me ayuda a ejemplificar esto que te estoy explicando, que el cerebro funciona de abajo hacia arriba. El cerebro sensorialmente le va a dar mayor preponderancia a esa información que a la información cognitiva. El sistema límbico, cuando ve información o cuando hay un input, no sabe diferenciar si es real o no es real, puesto que no es su función. Eso son funciones de la corteza, de la parte humana. El cerebro mamífero solamente ve imágenes como la de un limón e inmediatamente manda la información de ahí viene el limón. Él no sabe que eso no está pasando. Esa parte de mi cerebro no sabe que el limón es imaginario. Y en un cierto sentido está bien que funcione así. Yo te voy a explicar por qué. No es que es un defecto, no es que entonces tenemos que entrenar al sistema límbico a diferenciar. No, eso es parte de nuestro diseño. Y ahora sí, por último, la última capa del cerebro se le conoce como la capa de la neocorteza o el cerebro humano. Solo los seres humanos tenemos neocorteza, ¿no? Los que descartaron la teoría del Dr. MacLean, sería muy interesante que nos den una
retroalimentación de, porque por ejemplo hoy sabemos que ciertos mamíferos, ¿no?, están desarrollando una especie, lo que pareciera de una protoneocorteza, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, los delfines, ¿no? Los que descartaron la teoría del Dr. Maglin podrían también darnos esta, o tendríamos que tendrían que ver esta observación. ¿Por qué todos los mamíferos tienen un sistema límbico como lo que el Dr. Maglin observó, y por qué todos los reptiles tienen algo muy similar o parecido al tallo cerebral humano, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando hoy es cómo el cerebro humano básicamente funciona con esa dinámica de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esto lo voy a transformar entonces a una cuestión práctica. Supongamos que es un sábado en la noche, escucho un ruido en mi casa, no hay nadie y yo voy a sentir miedo, ¿no? La parte racional del cerebro va a intentar dar una explicación a ese ruido. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién está ahí? ¿No? Y lo va a intentar dar explicación a partir de todas las teorías que hay en mi cerebro. Por ahí anda un fantasma, son las 3 de la mañana y me despertaron a esa hora, y entonces esto significa algo sobrenatural. O probablemente, si yo me digo un nombre muy racional, yo voy a intentar decir, bueno, lo que está pasando es que la temperatura descendió, la madera con la temperatura que ha descendido tiende a comprimirse, y entonces al comprimirse cruje, o al revés, si está haciendo mucho calor, cuando se está expandiendo también cruje, pero eso también pasa porque cambió la densidad de las estructuras, no sé, de cemento. Voy a dar una explicación. Pero por más explicación racional que dé, mi sistema límbico ya se activó, ¿no? Mi sistema límbico ya le dio miedo. Y esa explicación racional no alcanza a calmar ese miedo que estoy sintiendo. Y si estoy sintiendo miedo, probablemente la estructura más profunda ya perdió el sentido de seguridad. Nuestro cerebro tiene una lógica bien interesante. Lo que yo denomino mente no es en realidad lo único que pasa en el cerebro. Mi mente también es lo que pasa en mi cuerpo. Mi mente también es el sistema nervioso que inerva en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso que está inervado en el cuerpo, su principal objetivo es sentirse, percibirse seguro. Es un tipo de percepción diferente, no es la percepción clásica que nos enseñaron en la escuela que pasaba por el cerebro, no. De hecho, el término adecuado sería es una neurocepción. Mi cuerpo, si yo llego a un lugar, siempre está recibiendo, hay un input de información, mi sistema nervioso siempre está buscando, y mi sistema nervioso es binario, solo puede funcionar 0 o 1, blanco o negro. ¿Cómo es este binario? El sistema nervioso es, ¿estoy seguro o no estoy seguro? O sea, no se siente seguro. No es una seguridad racional, no es una seguridad que pasa por la conciencia. Por ejemplo, si yo te preguntara, si te vas a quedar solo en tu casa, no sé, un fin de semana, o te vas a quedar solo en un lugar donde tú no conoces, ¿qué te haría sentir seguro? Yo te voy a decir información racional como, mira, vamos a poner una pantalla en donde vamos a tener cámaras de radares, de detector de calor, para que tú veas que alrededor de ti no se está acercando ningún ser vivo, sea animal o humano. Entonces tú vas a tener esa pantalla que te va a estar dando la información de que estás seguro, ¿no? O va a haber cámaras, o vas a estar viviendo debajo de una estructura que va a haber una estructura de metal en donde nadie se va a poder meter. Y probablemente estando tú solo en ese lugar, aún de que te sabes seguro,
probablemente tu cuerpo no se sienta seguro. Son dos cosas completamente diferentes. El cerebro humano, y cuando yo empiezo a hablar de cerebro, mira, desde una perspectiva pedagógica, a la humanidad nos sirve separar cosas, ¿no? Cuando yo estudié psicología, hablábamos que la psicología estudiaba lo que pasaba en la mente y en el cerebro. Y se dividió, la psicología dividió la mente del cuerpo para poder entenderlo pedagógicamente, pero eso creó un problema mayor. Porque en un cierto sentido el cerebro no solo es la masa encefálica superior, el cerebro también es todo lo que pasa en mi cuerpo. Voy a repetir eso, el cerebro también es todo lo que pasa en mi cuerpo. Hoy sabemos, por ejemplo, que tenemos neuronas en el estómago. En todo el tracto intestinal hay neuronas. ¿Te acuerdas de que te conté al inicio de este podcast de esta paciente que llegó conmigo porque el gastroenterólogo le dijo, oye, tu gastritis terrible aguda probablemente tiene que ver con un problema emocional? En un cierto sentido, es en lo correcto. En un cierto sentido, hay neuronas en nuestro tracto intestinal que van a causar un problema mayor. La parte más profunda del cerebro, y si te estoy diciendo que en un cierto sentido no podemos separar el cerebro del sistema nervioso, el cerebro y el sistema nervioso funcionan como una unidad. Nosotros lo separamos por cuestiones pedagógicas, ¿no? Nosotros dividimos al cerebro en capa reptiliana, capa mamífera, capa humana por cuestiones pedagógicas para entenderlo. Nosotros dividimos inclusive el sistema gástrico, ¿no? Gastroenterol, el sistema gástrico de nuestro cuerpo, del sistema nervioso, pero probablemente nuestro cuerpo funciona más como una unidad, ¿no? Y eso ha sido uno de los problemas más graves que han repercutido en la salud de los seres humanos. Está bien dividirlos para entenderlos, pero probablemente no está bien dividirlos para tratarlos o para dar una explicación mucho más profunda. Entonces, esta parte más profunda siempre va a buscar sentirse seguro. Probablemente, aunque yo esté en una cabaña con el mejor sistema de seguridad, monitoreado las 24 horas, con un satélite encima de mí, afuera hay guaruras y un perro guardián está ahí, probablemente yo no me voy a sentir seguro. De hecho, es lo más probable. Nuestro cuerpo se siente de manera segura, de una manera muy diferente a las funciones racionales, ¿no? A esto, el doctor Stephen Porges le denominó la teoría polivagal. ¿Qué significa la teoría polivagal? Hay un capítulo específicamente más adelante que vamos a hablar sobre esta teoría, que es muy interesante de aprender. Claro, como todas nuevas teorías, siempre atraviesan por un proceso de crítica, el pensamiento normativo, el establishment que rige siempre. Esto siempre ha pasado en el mundo, siempre cuando hay una manera de pensar y surgen nuevas teorías que probablemente que actualizan o que descartan el conocimiento previo, el establishment o el régimen teórico, científico que rige las tiende a descartar, las tacha de pseudociencias, ¿no? Y no escucha, ¿no? Bueno, esta nueva teoría, en realidad es muy nueva, surgió a finales de los años 90, justo nos va a decir eso, que el cuerpo tiene un funcionamiento jerárquico de abajo hacia arriba. Y este funcionamiento jerárquico lo que va a decir es que la única manera en el que el sistema nervioso se siente seguro es cuando hay un par. ¿Qué significa un par? Significa otra persona. Cuando me encuentro, de hecho, esta teoría también va a decir que el encuentro social es parte de la naturaleza humana. Hay personas que han normalizado estar aislados o solos. Y esas personas, por lo regular, van a empezar a tener problemas gástricos, disregulación de su sistema nervioso, problemas inmunes, porque están actuando en contra de la naturaleza. ¿Cómo yo me siento seguro en un lugar donde yo no conozco? Piensa lo siguiente. Cuando tú llegas a un restaurante
¿cómo sabes dónde sentarte? ¿No? La persona del restaurante dice, pásate, siéntate donde tú quieras. Y tú empiezas a caminar o ver, ¿no? Estás utilizando esta función en realidad. Tú no analizas dónde sentarte. O a pesar de que el mesero o con quien vayas, o si vas solo, te dice, este es el mejor lugar, porque mire, hicimos un análisis cuantitativo, hicimos un análisis cualitativo, hicimos un análisis utilizando una metodología de pensamiento crítico y llegamos a la conclusión de que esa mesa es la mejor lugar donde sentarte. Pero si al lado de esa mesa probablemente está solo, o el restaurante probablemente está solo, tu sistema nervioso, esta neurocepción se va a activar y te va a decir peligro. No se va a sentir seguro. Acuérdate que esta parte de mi cerebro solamente es seguro, no seguro, ¿no? Te va a decir, no me siento seguro ahí. Me quiero sentar. Para algunas personas el lugar más seguro quizás es cercano a la salida de emergencia. Para otras personas esta es la razón por la cual los restaurantes tienen este problema. Si el restaurante está solo, es altamente probable que nadie entre. Si en el restaurante hay mucha gente, es altamente probable que la gente quiera estar ahí, ¿no? Hay algo más profundo que te dice, aquí se siente seguro. El otro día yo iba en un avión y el avión tuvo turbulencia, ¿no? Y a pesar de que la turbulencia inmediatamente hace que mi sistema nervioso diga, aquí no es seguro, no es seguro, ¿no? A pesar de que mi razón dice, oye, es prácticamente imposible que una turbulencia derribe un avión. Es prácticamente imposible, ¿no? Hay mucho más accidentes en automóviles o camiones que de avión, ¿no? Eso me dice la razón, sí, pero eso no calma mi sensación de sentirme inseguro en ese momento. Yo volteé a ver a la pareja que iba al lado, y la pareja que iba al lado, en las filas contiguas, en cuanto empezó la turbulencia, hicieron lo siguiente: se tomaron de la mano. Y como se tomaron de la mano, ellos pudieron seguir la conversación que venían hablando de cosas muy interesantes, ¿no? El solo hecho de haberse tomado de la mano hizo que esta área del cerebro, sobre todo el sistema nervioso, más que esta área del cerebro, todo el sistema nervioso se sintiera seguro. Pero no solamente es sentirme seguro, la siguiente capa del cerebro, que es la capa mamífera, esa capa busca conectar, busca que haya una conexión que se llama conexión emocional. Yo necesito conectar emocionalmente con el otro. Esa es la segunda preponderancia del cerebro. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué, a pesar de que racionalmente pueda estar triste hoy y que me den razones para no estar triste, y que aunque me las den y me las digo y las leo y las aprendo y voy al psicólogo, eso no elimina esa sensación de tristeza? Pues bueno, vamos a ir entendiendo o poniendo en la mesa estos elementos que te he estado explicando. Para empezar, nuestro cuerpo, mi cerebro, necesita primero sentirse seguro. Neurocedirse, no existe esta palabra, la estoy inventando. La neurocepción, percibirse, es una percepción fuera de la conciencia. Necesito sentirme seguro, número uno. Número dos, necesito conexión emocional. Por eso a veces las personas que tanto batallan con depresión, con ansiedad, que es un proceso, ¿no? Ya cuando hay una depresión diagnosticada con un trastorno, ya cuando hay un desorden de ansiedad, es porque esto que voy a decir se ha repetido infinidad de veces. Es decir, a mi alrededor no hay nadie que me haga sentir seguro. Sentir seguro. Tallo cerebral. Dos, nadie conecta emocionalmente conmigo, ¿no? Cada vez que le digo probablemente a mi pareja, oye, me siento triste, la persona no sabe conectar emocionalmente conmigo. La persona me dice, ay, otra vez con tus cosas. A ver, analiza, a ver, razona. Y esto el sistema nervioso de los seres humanos lo va aprendiendo
desde chiquito. Nuestro sistema nervioso necesita entrenarse. No se puede autoentrenar, necesita que otro adulto o un cuidador me entrene. Es el niño que se siente solo, se le activa una alarma porque mamá se va a salir. Y es el niño que corre a la puerta y dice, mamá, no te vayas, ¿no? El sistema nervioso dice, no vamos a estar seguros si mamá se va. Número 2, ¿qué pasa en la segunda capa? La capa de las emociones. En este cerebro mamífero, en este cerebro emocional, lo que pasa es que a lo mejor el niño puede sentir miedo. Pero su cuerpo ya se activó, ya siente lo que nosotros decimos ansiedad. Ya le palpitó más fuerte el corazón, le sudaron las manos. Entró en un estado de ¿qué? De pánico. El cuerpo sintió pánico porque mamá se va a ir o papá se va a ir. Emocionalmente quizás sintió miedo o siente miedo. La respuesta del otro, ¿cuál va a ser la respuesta? Si mamá o papá lo primero que le dicen es hijo razona, hijo analiza, hijo entiende, esa no es la vía natural del cerebro. La vía natural del cerebro es de abajo hacia arriba. ¿Qué sería esa vía de abajo hacia arriba? Esa vía sería que papá o mamá primero lo que tuvieron que haber hecho es notar que el niño siente pánico, siente miedo y entonces por lo tanto lo primero que voy a hacer es abrazar al niño. Cuerpo. El sistema nervioso solamente puede recibir un input diferente a través del contacto físico o cercano, ¿no? Probablemente si no es cercano por el contacto físico, el solo hecho de que papá se acerque a mí, se ponga a mi misma altura y me diga, el solo hecho de que esté ahí presente, no esté en el celular, no le esté diciendo, ay hija, ay mamá, ay esposa, ay nana, ay abuela, atiende al niño, no. Cercanía, contacto físico, ahí ya voy a decirlo así, más que se inhibió, esta parte del cerebro, la más profunda, la que tiene mayor preponderancia, ya se sintió seguro. 2, necesito conectar emocionalmente. El papá viene y le dice al hijo, lo abraza. Le puede decir, hijo, sé que tienes miedo, ¿no? O lo entiende. Y es una comunicación que ni siquiera tengo que decirle palabras, sino que papá hace una cara de... Se acerca y dice, tranquilo hijo, ¿no? Solo voy a ir a la tienda. Tranquilo hijo, voy a regresar en la noche. Y ahora sí que he seguido esa neurosecuencia de cercanía, contacto físico, conexión emocional. Ahora sí le puedo dar la información racional. Ahora sí, porque estoy siguiendo la neurosecuencia, seguridad, conexión emocional, conexión racional, ahora sí le voy a decir, hijo, no te preocupes, solo voy a ir a la tienda, ¿no? Y regreso, o solo voy a ir a trabajar y regreso, ¿no? Una vez estaba yo en un parque, iba con mis perros, aquí en un parque muy conocido en Ciudad de México que se llama Chapultepec, y estaba una niña subida en una rama, un tronco delgado, rama, ¿no? La rama no tenía de altura, no eran más allá de unos 50, 60 centímetros del suelo. O sea, yo puedo decirles que era perfectamente seguro que la niña estuviera en la rama, ¿no? Estaba el papá de la niña en el celular, ¿no? El papá llevó a la niña al parque, la niña estaba arriba de la rama, ¿no? Y la niña empezó a gritar. La niña con su cuerpo, ¿qué creen que quería hacer? Aventarse. Lo que la niña quería era aventarse, ¿no? ¿Su cuerpo se sentía seguro para aventarse? Probablemente no, por eso estaba congelada, ¿no? El tallo cerebral, su sistema nervioso, el que dice seguro, no seguro, decía no es seguro, ¿no? Pero ella quería aventarse. Puedo decir que racionalmente ella quería aventarse. Si hago esta analogía, muchas personas probablemente esta es la razón por la cual, ¿por qué no puedo aventarme? ¿Por qué quiero acercarme a hablar a esa persona y no puedo? ¿Por qué quiero estar solo el fin de semana y no puedo? Racionalmente no pueden resolver esta paradoja. El sistema nervioso se siente no seguro.
La niña empezó a gritar, papá, 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 papá. Acto seguido, para mí pasó un milagro. El papá, ¿cuál fue el milagro? Que el papá dejó el celular, ¿no? Volteó a ver a la niña, ¿no? En un microsegundo, el papá puso esa cara de miedo. El papá entendió el rostro de miedo de la niña de que se quería aventar. Y el papá, en un microsegundo, puso ese rostro de miedo de... Esa información, de hecho nuestro cerebro, la vía de comunicación racional es más lenta que la vía de comunicación emocional. La vía de comunicación emocional es como una fibra óptica que recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? E inmediatamente cuando el papá cambió su rostro, ¿y qué creen que le dijo a la niña? Aviéntate, aviéntate, ¿no? No, inclusive no fue necesario en algunos otros ejemplos, esto no pasó en el ejemplo que yo estoy contando, en otros ejemplos que probablemente el papá hubiera necesitado pararse, agarrar, tomar de la mano al niño y el niño se aventaba. Aquí no pasó, aquí simple y sencillamente cuando el cuerpo, el cerebro mamífero de la niña conectó emocionalmente con el papá y le dijo, aviéntate. Ahora sí, ¿qué creen que pasó? La niña se aventó. ¿Qué creen que sucedió? La niña dio la vuelta, se volvió a subir al tronco, inmediatamente se aventó, ¿no? Ella racionalmente ya tenía la información de que podía aventarse, de que era seguro. Pues sí la tenía, pero el cuerpo no funciona así, el cerebro no funciona así. La niña volvió a decir, papá, 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 papá. El papá se volvió a voltearla, la volvió a ver, hizo esta microexpresión de entre miedo y aviéntate, aviéntate. La niña se aventó, dio la vuelta, se volvió a subir y esto, los que tienen niños de 3, 4, 5, 6, 7 años saben que esto sucedió no una vez, no dos veces, no tres veces, probablemente la siguiente media hora la niña, papá, papá, me aviento, aviéntate, papá, papá, aviéntate, papá, papá, aviéntate, hasta que la niña llegó un momento en que ella solita se subía y se aventaba, se subía y se aventaba. Esta acción que sucedió entre papá y la niña es una acción de corregulación, ¿no? Si el papá hubiera sido, y perdón lo que voy a decir, pero si el papá hubiera sido muy tonto como para decirle, niña, razona, niña, entiende, niña, comprende que no te va a pasar nada si te avientas. No, el papá siguió muy instintivamente la vía de lo que te estoy explicando hoy, que el cerebro, el cuerpo humano funciona de abajo hacia arriba y necesita una lógica en el que el cerebro humano primero necesita percibirse seguro, después necesita conectar emocionalmente para que por tercero pueda aprender racionalmente. Hay un aprendizaje en todo esto. El cerebro aprende de una perspectiva no solamente racional, aprende neurosecuencialmente de abajo hacia arriba. Por eso este primer principio nos va a decir es que no podemos descartar todo lo emocional. Esta idea de que la emoción es supeditada a la razón o que es menos importante que la razón. Hay muchas personas que al escuchar o ver este video van a decir, bueno, Oscar, pero yo soy un hombre racional, yo soy una mujer que necesita hechos, datos. Pero probablemente estas personas lo que les gusta es sentirse racionales. Probablemente a muchas de esas personas que han demeritado la emoción lo que les gusta es sentirse intelectuales, reflexivos, porque esto no se puede separar, ¿no? Quien haya actuado en contra de esta lógica neurosecuencial, por lo regular son las personas que a lo largo de la vida o en algún punto de su vida, cuando esto es insostenible, es que esta área del cerebro se activa y detona ansiedad. O esta área del cerebro se activa y mantiene a las personas congeladas, deprimidas, ¿no? Por eso se genera un desajuste en cómo funciona esta neurosecuencia y es por eso que las personas después
me siento perdido, ¿no? Claro, este solo es un elemento y los siguientes elementos los vamos a seguir aprendiendo. Yo te voy a invitar simple y sencillamente a que te observes. Las personas que son, tuve un debate, ¿no? Imagínate. Ayer apenas estaba yo viendo un debate entre dos AIs, ¿no? Había dos inteligencias artificiales que las estaban ya poniendo a debatir, ¿no? Si las personas debatieran racionalmente, evidentemente nunca llegarían a un conflicto. Las AIs estaban resolviendo un problema y en ningún momento las AIs se empezaron a descalificar una a la otra, se empezaron a ser pasivo-agresivas, empezaron a como exagerar o a utilizar sus credenciales y sus títulos para descartar a una a la otra. No, podían tener un debate racional. Los seres humanos no somos así. Tú pon a dos personas a debatir racionalmente y en algún momento siempre se van a encender, ¿no? Siempre van a empezar a atacar. Y estas personas que se dicen muy racionales, ¿no? Es porque cuando se enciende el área mamífera, que es aquí donde está nuestro enojo, es ahí donde está nuestra sensación de sentirme menos que el otro, todo lo sensorial empieza en un cierto sentido a desvirtuar todo lo racional, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el camino, ¿no? Más adelante yo te voy a explicar y ayudar a entender cómo entonces podemos integrar. Esto se trata no de descartar. Si tú sigues creyendo que eres un ser de preponderancia racional, racionalmente te digo que estás dejando de lado la parte más importante del ser humano, que es que somos un ser biológico, estamos en un cuerpo y este cuerpo tiene ciertas motivaciones de vida y esas motivaciones de vida, la emoción es parte de un sistema más complejo, ¿no? Voy a hablar mucho más adelante en esta serie sobre las 12 nuevas leyes de la psicología que te van a ayudar a entender, a renovar el entendimiento de tu mente, de lo que tú crees que es la mente, ¿no? Y que la razón sí es una parte importante, pero que es solo una parte, no lo es todo. Y que a medida que tú integres todas las piezas, te vas a poder ver a ti de una manera mucho más renovada, profunda. Yo podría decirte que sí te vas a poder ver como un superhumano, pero un superhumano que ahora va a entender ahora entiendo por qué sentía tanta ansiedad. Ahora veo por qué sigo teniendo esta depresión. Y que puedas entender que hay problemas más profundos que probablemente también sí puedan estar alojados en las neuroredes del cerebro, pero que no solamente es porque le falta serotonina a tu cerebro, ¿no? Yo sí quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿no? De si tú estás atravesando por problemas severos de ansiedad, depresión, trastornos adictivos, acudas a un profesional de la salud mental, ¿no? Si ese profesional de la salud mental te prescribe un antidepresivo, hazle caso y tómatelo, ¿no? El antidepresivo está diseñado para que, en realidad, la salud mental se tiene que abordar de una perspectiva más holística. No solo es el medicamento. Hoy los mejores modelos basados en la evidencia nos van a decir que el mejor abordaje para la salud mental deben de tener 3 componentes, probablemente. El componente médico, un antidepresivo no va a curar la depresión. Un antidepresivo debe de ser tomado por cortos periodos, ¿no? Una persona que, no sé, perdió un familiar y que trae una ideación suicida, probablemente él necesita ese antidepresivo y se lo tiene que tomar, ¿no? Y es necesario, pero debe de ser por un periodo. Y en ese periodo, decía que hay 3 componentes. Número 1, el primer componente es el médico, pero todo medicamento que va dirigido a la mente, la medicina de la mente va con un medicamento, pero también debe de ir acompañado de psicoterapia. Psicoterapia brindada por un especialista. Yo les recomendaré siempre un especialista que esté certificado en algo que se llama cuidado informado en trauma, ¿no? Si no, probablemente va a ser un especialista que va a
le van a faltar ciertos elementos para tratar a la persona adecuadamente. Y tercero, se debe de ver desde una perspectiva trascendental. O sea, sí debe de haber un tercer elemento que ayude a unir ciertos cabos. No solo es el cerebro, no solamente es lo que la persona piensa, sino ver a la persona, ¿no?, con elementos trascendentales. A veces estos elementos trascendentales son filosóficos o son espirituales. Estos tres componentes, hoy, los estudios basados en la evidencia, cuando los abordajes tienen estos tres elementos, ayudan a que la persona pueda mejorarse. Así es que si tú estás pasando por una situación de salud mental o algún familiar, siempre acércate a un profesional de la salud o busca ayuda. Este podcast no tiene la finalidad de sustituir la terapia o de sustituir o no representa una recomendación médica o psicológica. Siempre busca a un profesional de la salud mental. Nos vemos en el siguiente episodio, porque en el siguiente episodio vamos a aprender cómo mi cuerpo, el sistema nervioso, tiene un sistema de funcionamiento trifásico, es decir, más que trifásico, trípode. Le voy a decir trifásico, trípode, como si fuera un triángulo, en donde parecería que yo siempre estoy rebotando en alguno de estos puntos de estos tres triángulos, y que eso es bueno, pero que en algún momento yo necesito siempre estar como en el medio. Cuando yo estoy en el medio es cuando yo me siento bien, cuando yo estoy seguro, cuando yo me siento tranquilo. Y cuando me siento tranquilo y seguro, puedo utilizar a mi cerebro en sus capacidades máximas, ¿no?, en mis capacidades, voy a decirlo así, completa. Por ahí hay una idea de que dice, los seres humanos solamente ocupan el 2%, el 10% del cerebro. Eso se queda en eso, en un mito. En realidad, la mayoría del tiempo nuestro cerebro está funcionando, pero específicamente quizás para ayudarme a sentir seguro. ¿Por qué no se siente seguro? O para conectar emocionalmente. Y ya que he conectado emocionalmente, para aprender cognitivamente. Soy Oscar Rivas, síganme y nos vemos en el siguiente episodio.